Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel, calidad garantizada. Me agrada esta mañana contar con la presencia del presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, don Marcio Sierra Disco, a quien saludo. Mucho gusto. Bienvenido, Marcio. Muchas gracias. Un placer tenerlo, al igual que a don Santiago Herrera, gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Bienvenido, don Santiago. Don Javier García Mejía es catedrático universitario, debuta hoy en Frente a Frente. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Así es, Renato, buenos días, gracias por la invitación y honrado de estar aquí con usted, con su fino panel, ¿verdad? Y con su fina teleaudiencia también. Usted es docente universitario. Docente universitario del 2015 y abogado independiente. Tenemos una firma legal y estamos construyendo el Estado de Derecho de este país, ¿verdad? Bien, muchas gracias por haber atendido nuestra invitación. Va a estar en unos minutos Roberto Lagos, economista y consultor internacional también desde los Estados Unidos. Bueno, el debate se va a centrar en este asunto de la cuenta del milenio. En eso se va a centrar el debate esta mañana. Lástima que solo va a estar hasta las 8:30 don Santiago Herrera, pero tal vez nos da tiempo de abordar una temática que tengo aquí que me parece interesante. Venía con todos los papeles ordenaditos, listos para no improvisar, pero cuando ya uno está en el momento de las realidades, todo se confunde. Miren, y se lo voy a decir desde esta perspectiva. Aquí fuimos un medio que cuando comenzó a debatirse esto de las zonas de empleo y desarrollo económico, nos pareció que era crear estados pequeños dentro de otro estado, el estado nuestro. Y que conste, yo he leído mucho de cómo comenzaron muchas regiones de China continental a desarrollarse. Comenzaron a desarrollarse con estos modelos. Gradualmente, poco a poco, vamos a ver si nos da resultado. Cuando miraron que este modelo de zonas de empleo les daba resultados, generaba riqueza, mejoraba las condiciones de la gente, lo fueron ampliando hacia otras regiones. Y miren en lo que se ha convertido la China continental este día. Pero aquí, con esa legislación de las zonas de empleo y desarrollo económico, hicieron o le introdujeron un montón de cosas que no lo hicieron los chinos continentales. Entonces, eso nos llamó la atención a todos. ¿Pero qué es esto? Estamos creando pequeños estados dentro del estado de Honduras. Y ustedes lo recuerdan, hace algunos años aquí se libró una batalla enorme para que se corrigiera esto. Pero bueno, las cosas son como son. El hecho es que ahora estoy escuchando a algunos funcionarios públicos que ya esto está derogado, dicen. El decreto que creó, que es la reforma constitucional, que creó las zonas de empleo y desarrollo económico, ya está derogado. Que las otras leyes están también derogadas en el decreto 33/2022, porque hubo reformas a varios códigos. Sí, estoy hablando sobre esto. Entonces me preguntaba anoche, ¿cómo es que esto está derogado? ¿Cómo es que esto ya no está vigente si todavía la derogación de esos decretos no han sido ratificados en una siguiente legislatura? ¿Cuál es esa siguiente legislatura? Esta en la que estamos, la del 2023. Y solo se puede ratificar
se podía ahora en periodos ordinarios, que ya no lo tenemos, estamos en receso con una comisión permanente ahí en el Congreso. Bueno, una comisión permanente, pero ustedes saben cómo está la cosa, ¿verdad? Que por otro lado hay 72 diputados que se consideran están presidiendo, y si no presidiendo el Congreso Nacional, ampliaron el periodo de sesiones ordinarias y están emitiendo resoluciones. Pero bien, ese no es el puntito del debate. El hecho es que ahora, por ejemplo, Russell Tomé nos dijo ayer que ya estaban derogadas esos decretos. El que creó las sedes con la reforma constitucional y los otros decretos. Y luego miro que la Comisión Permanente del Congreso emitió un comunicado que dice lo mismo. Lean ustedes el primer párrafo de ese comunicado de la Comisión Permanente. Que este Poder del Estado aprobó por unanimidad el decreto 32-2022 contentivo de la derogatoria constitucional que contenía la creación de la sede y aprobó también por unanimidad el decreto 33-2022 contentivo de la derogación total de todas aquellas normas jurídicas que se deriven de esta reforma constitucional derogada, como ser la ley orgánica, leyes, reglamentos, resoluciones, así como cualquier disposición, acto, contratos, concesiones o cualquier otra norma relacionada en favor de las zonas de empleo y desarrollo económico, por lo que carecen de validez jurídica. Bueno, ¿cómo van a carecer de validez jurídica si todavía no se han ratificado esas reformas? Es la primera pregunta que me hice anoche. Y partiendo de la premisa que yo soy uno de los miles de hondureños que me parece abusaron con eso. Y luego escucho la interpretación de Russell Tomé. Solo les voy a quitar unos minutos. Yo sé que ustedes andan con el tiempo apretado y que el tema es la cuenta del milenio. Yo le pido a la producción, por favor, que me ubique el BO de Russell Tomé. Pero cuando yo les diga, porque quiero buscar el texto, aquí lo tengo. Miren, Russell maneja que ya esto no existe, que esos decretos no existen, que por lo tanto aquí la permanencia de esas zonas de empleo son ilegales. Russell, pero ¿cuándo ratificaron esas reformas? Tenían que ratificarlas este año, pero no las han ratificado. Señores de la Comisión Permanente, ¿por qué están diciendo ustedes que desde que se derogaron esos decretos, las sedes no pueden seguir operando? Ninguna de estas estructuras instauradas en un ordenamiento jurídico porque violentaron, lesionaron y atentaron la forma de gobierno. ¿Por qué están diciendo eso cuando todavía la derogación no está vigente porque no ha sido ratificada en la siguiente legislatura? No la ratificaron en esta, estamos en periodo... No, todavía no. Bueno, era video de apoyo, me preocupé. Eso no ha sucedido, ni va a suceder porque estamos ya en receso con una comisión permanente. Por lo que todos hemos dicho, ahora tienen que comenzar de cero. La próxima legislatura, volver a hacer la derogatoria de esos decretos y allá por el 2025, ratificarlos. Mientras tanto, esas sedes continúan ahí vigentes. Pero aquí está el asunto. Ahora sí, miren lo que dice Russell. Y la Comisión Permanente del Congreso Nacional determinó este miércoles que aún se puede ratificar en la tercera legislatura de ese Poder del Estado la derogatoria del decreto de las zonas de empleo y desarrollo económico sede por medio de una interpretación que harán de la Constitución. Se deroguen uno y debe ser ratificado, dice, en una subsiguiente legislatura. Aquí han habido grandes debates y análisis. ¿Qué quiere decir subsiguiente? Hubo un momento que hicieron una interpretación que subsiguiente quiere decir siguiente, dice. Entonces, ¿para qué le pusieron sub? Este siguiente. Y el que está después se llama subsiguiente. Para eso dice subsiguiente. ¿Qué quiere decir entonces? Que no es en la que sigue, sino que es la subsiguiente que debe ser el proceso de someter a ratificación la derogación de las sedes. ¿Podemos hacerlo todavía en este Congreso Nacional? Sí, claro que lo podemos hacer.
La Comisión Permanente recordó a los empresarios que por unanimidad se realizó la derogatoria del decreto que dio vida a la sede y todo lo relacionado a ella, como su ley orgánica, reglamentos, resoluciones, así como cualquier acto, contrato, concesiones o cualquier otra normativa a favor de la sede. En este momento no tienen ni una tan sola ley ellos. Esos de Próspera no tienen ni una tan sola ley. Esos de Orquídea. Y la otra parece que llamaba Morazán, usando el nombre del más grande nacido en Centroamérica. No tienen ni una tan sola ley, ni un tan solo reglamento, está derogado totalmente. Bueno, ahí terminemos. Pero ¿por qué dices que está derogado ya totalmente eso, Russell? Si no ratificaron esa derogatoria de esos decretos que mencioné. El 32-2022 y el 33-2022, tenían que ratificarlos en esta legislatura y no lo hicieron. Entonces, ¿por qué dices eso? Y aquí está el asunto, ya lo escucharon, que dice Russell que pueden hacer la ratificación en la siguiente legislatura, en la tercera legislatura, porque la Constitución habla de subsiguiente. Se derogó el año pasado. Se tenía que ratificar en esta, pero como la Constitución dice subsiguiente, entonces todavía nos queda el 2024 para ratificar eso. Pero, ¿y entonces cómo quedamos con eso de subsiguiente? Hubo un congreso que dijo que subsiguiente, porque se equivocaron en un congreso, significa siguiente, pero dice Russell, a mí me sopla eso. ¿Quién les ha dicho que subsiguiente es lo que interpretó ese congreso? Miren, viene Nicolás Cruz Torres y me envía lo siguiente. Porque yo ayer pedí que me recordaran en qué congreso fue que se hizo esa interpretación. De que, que subsiguiente se debería interpretar como siguiente. Sí. Aquí está. Porque él me escribe anoche a las 21:43. Hay que buscar esa interpretación en el Diario Oficial La Gaceta, me dice. Y a esta madrugada me lo envía. Mediante decreto número 169-86 de fecha 30 de octubre de 1986, se interpretó el artículo 373 de la Constitución, en el sentido que la expresión subsiguiente debe entenderse como lo que sigue inmediato. Está publicado en la Gaceta número 250.917 del 10 de diciembre de 1986. Por lo tanto, Russell, tienen que reformar esto, que se aprobó un 30 de octubre de 1986, donde el Congreso dijo, nos equivocamos, entonces subsiguiente debe interpretarse como siguiente. Tienen que reformar esto, para que digan que ya están derogadas. No, es que ustedes dicen, ya están derogadas. Ya están derogadas. Miren qué contradicción. Ya están derogadas, dicen por un lado. Y luego dicen, pero tenemos, como la palabra subsiguiente significa lo que significa, entonces tenemos hasta el año 2024 para ratificar esa derogación. Yo les he escuchado a ustedes, a ti, siempre, que las cosas en derecho se deshacen tal como se hacen. Entonces tienen que reformar este decreto 169-86 de fecha 30 de octubre del 86. Tienen que reformarlo para que las cosas sean como tú estás diciendo, para que subsiguiente signifique lo que tú te estás diciendo. Pero el Congreso interpretó que subsiguiente era siguiente porque se equivocaron. ¿Verdad que yo creo que hay abogados que hasta ni entienden esto que estamos diciendo? Pero a mí esa forma, cómo quieren derogar la sede, me parece autoritaria y alejada de la ley.
Y yo que en su momento dije, esas sedes son como un estado pequeño dentro del estado de Honduras, no es correcto. Hoy digo con mayor propiedad, no hagan las cosas así a la fuerza, imponiéndolas. Después miren cómo andan tratando de justificar por qué nos alejan de cuentas del milenio y todo esto, con el permiso de Marcio. Pero Marcio es un demócrata. Y Marcio puede disentir de mí y me puede rebatir, pero siempre con argumentos, no con descalificaciones. Claro, es mi opinión. No pueden así hacer las cosas de esa manera, hombre, interpretando a su antojo. Van a cansar a la gente, están cansando a la comunidad internacional. Están creando una imagen de imposición que no es buena para la democracia de Honduras, ya de por sí deteriorada, criticada por lo que nos ocurrió en las últimas décadas. Pero miren lo que dice este diputado, el mismo libre, Jorge Calix. ¿Qué es lo que está diciendo Jorge? Dice, la reforma de esta Constitución, ese es el mismo artículo que me envió Nicolás Cruz Torres, la reforma de esta Constitución podrá decretarse por el Congreso Nacional en sesiones ordinarias con 2/3 de votos de la totalidad de sus miembros. El decreto señalará al efecto el artículo o artículos que hayan de reformarse, debiendo ratificarse por la subsiguiente legislatura ordinaria por igual número de votos para que entre en vigencia. Entonces dice Jorge, este Congreso no ratificó la reforma constitucional que derogó las sedes en la subsiguiente legislatura ordinaria que concluyó el 31 de octubre. Le incumplimos al pueblo y estamos haciendo quedar mal a la presidenta Xiomara Castro, Redondo y Russell Tomé, que te estimo mucho, he estimado mucho a Redondo, pero lo que están haciendo haciendo quedar mal a la presidenta Xiomara Castro Sarmiento. Ustedes están interpretando las cosas a su antojo, les vale el Estado de Derecho, no puede ser, rectifiquen. Entonces este hombre le está diciendo que están haciendo quedar mal a la presidenta Xiomara Castro, que prometió en campaña derogar las sedes y las sedes siguen vigentes 2 años después de haber ganado las elecciones. Es preciso que pongamos las barbas en remojo y hagamos las cosas bien. No es con un comunicado burdo que vamos a derogar las sedes, es haciendo lo que manda la Constitución y construyendo consensos para obtener los votos necesarios para derogar las sedes de una vez por todas. ¿Quién puede negar la convicción de libre de Jorge Calix? Tuvo ese problema él con su partido a inicios de la primera legislatura, es cierto, pero nadie puede negar que este hombre se fagó para que Libre esté en el poder hoy. Y miren lo que está diciendo, conforme a lo que dice la Constitución. Pero estos intérpretes últimos, que ni siquiera es la Corte, sino que es la Comisión Permanente, Russell Tomé y Luis Redondo, quieren imponer las cosas a su antojo. Claro, que hasta este humilde servidor, que dije, eso es malo, la forma como lo hicieron, le metieron un montón de cosas, que se iban a manejar independientes con la educación superior, que iban a tener su propia policía, que iban a tener sus propias leyes, su propia justicia. A nadie nos cayó bien eso, pero si eso se va a derogar, deróganla conforme a la ley, no a la manera como ustedes quieren hacerlo. Ahora tienen que esperar el 2024 y ratificar eso en el 2025. Bueno, hasta aquí termino con eso, pero le voy a pedir comentarios a mis invitados, a quienes les pido disculpas por haberles quitado estos minutos, pero yo así soy, no me siento bien en un programa si no digo lo que siento. Vamos con el titular, ahora sí, del tema, por favor, Lucecita Madrid. Claro que sí, muy buenos días. En pantalla, el tema del día. Definitivamente, recuperar la cuenta del milenio es misión imposible para los gobiernos de Honduras. Comparta su opinión a través de nuestra WhatsApp 9773-6065 y a través de cada red social @FrenteAFrenteHN. Y sí. Ya fue presentado por Cementos Ultracem, calidad garantizada. Y debo admitir que cuando estábamos preparando este título del programa, dije yo, ojalá que no reaccione, que no reaccione. Un hombre como este no puede reaccionar así, descalificando la forma de pensar de un titular. Yo considero a Marcio un hombre demócrata, un hombre de centro izquierda, que cree en la causa del Partido Libertad, en el gobierno de la presidenta Castro, pero que es distinto. No se aloca, no se vuelve dogmático y radical, pero por eso pensé, vaya,
No sé cómo va a reaccionar Marcio con esta pregunta, pero no importa cómo reaccione, si lo hace defendiendo sus convicciones y en democracia, respetándonos. Claro, ya lo voy a presentar a Marcio para que nos responda primero a esta premisa de frente a frente. Definitivamente recuperar la cuenta del milenio es misión imposible para los gobiernos de Honduras, porque llevamos ¿cuántos desde que se logró aquello con Ricardo Maduro? 20 años. 20 años llevamos ya, ¿verdad? Sí, y nadie ha podido lograr nada, al menos una cuenta umbral de 20 millones de dólares que nos cayeron en un gobierno después. Y ya vamos a tener también los criterios de Santiago Herrera, lo mismo que de don Javier García Mejía y por supuesto que lo de don Marcio Sierra Discoa y don Roberto Lagos, que ya está conectado desde los Estados Unidos. Atentos, tenemos un montón de tiempo todavía aquí en Frente a Frente. El tráfico es presentado por Carrión. Toda Honduras está unida bajo un mismo corazón con Carrión y Teletón. El reporte del tráfico vehicular por cortesía de Tiendas Carrión lo presentamos desde diferentes puntos del anillo periférico en Tegucigalpa. Pues en una imagen podemos observar a la altura de la colonia Hato de en Medio los vehículos transitando de manera muy lenta, producto de que policías tienen un carril cerrado debido al incendio de grandes proporciones que todavía se está generando en este sector, a la altura, repito, de la colonia Hato de en Medio, sector 10. Con imágenes aéreas podemos observar hasta dónde llega la fila de vehículos que pretenden llegar hacia el sector de la universidad. Por lo tanto, este no es una ruta conveniente para nuestros televidentes transitar, porque llegarán tarde a sus destinos. También está lento el otro carril, pero no hay nada que lo obstaculice, sino porque conductores, muchos se están distrayendo en lo que está ocurriendo en este lugar y están causando un tráfico lento, repito, en el carril que del sector de Hato de en Medio va hacia el sector de Villas del Sol, así que ambas direcciones no son alternativas viables en este momento para nuestros televidentes. Este fue el reporte del tráfico vehicular por cortesía de Tienda Carrión. El tráfico fue presentado por Carrión. Toda Honduras está unida bajo un mismo corazón con Carrión y Teletón. Compartimos de nuevo el tema del día. Definitivamente recuperar la cuenta del milenio es misión imposible para los gobiernos de Honduras. Recuerda nuestro número 9773-6065 y redes sociales @Frente a Frente HN. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. Don Marcio Sierra, este periódico, La Prensa, dice que fracasamos otra vez con la cuenta del milenio por el pacto de impunidad. Y textualmente dice, nos hundió. ¿Cuál es el pacto de impunidad? Es amnistía política. Y el otro periódico del señor Jorge Canaguati, El Heraldo, dice, aplazados otra vez, no avanzamos para acceder a la cuenta del milenio. El decreto de amnistía, más conocido como Pacto de Impunidad 2.0, y la lista Engel, en la que aparecen 2 diputados y un ministro asesor actual, más otros indicadores, impiden que Honduras tenga acceso a todos los fondos de la iniciativa. ¿Ese pacto de impunidad fue el que influyó esta vez para no acceder a esos fondos? Mire, vamos a comenzar con el título. En realidad no es imposible acceder a la cuenta del milenio. Lo que tenemos que ver son varios factores. Uno es de dónde venimos. Ustedes pueden ver toda la trayectoria desde el 2005 se aprueba la cuenta del milenio, pero no ejecuta absolutamente nada el gobierno de Maduro. El gobierno de Maduro hizo las condiciones previas y se aprobó en el gobierno de Maduro, porque la cuenta del milenio comienza en el 2003 en el gobierno de George Bush y empiezan a hacer procesos para hacer elegibles a los países que iban a entrar, y dentro de esos quedó elegible Honduras. Luego se aprueba y el primer desembolso comienza en el gobierno del presidente Manuel Zelaya. A mí no me gusta mucho cuando hablan de que solo dicen Maduro. Una cosa es que entra,
pero la otra es que hay que mantenerse todos los años, porque los indicadores son medidos todos los años. Y si usted cae abajo del promedio indicado en el indicador de control de corrupción, inmediatamente lo retiran y le quitan los fondos. Lo que pasó en septiembre del 2009, se reunió la cuenta del milenio, sacó a Honduras de la cuenta del milenio por el golpe de Estado, y estaba bien el indicador en ese año, y supuestamente no lo deben sacar, pero lo sacan porque violan uno de los principios que es derechos democráticos. Entonces lo sacan. ¿Qué pasó en ese momento? Que cuando lo sacan, los fondos que se estaban ejecutando no dejaron de ejecutarse porque ya estaban otorgados, que eran los famosos 215 millones. Se nos redujeron unos cuantos milloncitos ahí. Que quedaron, pero sí, de eso se lo pasaron al Banco Mundial, y el Banco Mundial ejecutó directamente y terminó las obras. ¿Qué pasó después de eso? Después de eso viene, y como hubo elecciones libres, entonces se restableció el derecho democrático. Al entrar Pepe Lobo, entonces, como está el indicador de corrupción bien por el rezago que le deja el gobierno del presidente Zelaya, entonces cumple con ese y cumple con el de derechos democráticos. Entonces le dan un umbral. ¿Qué es el umbral? El programa Umbral es un programa que se le da a gobiernos en los cuales se ve que la situación cumple con los requisitos, aunque no cumpla con el requisito de corrupción, pero la tendencia es ascendente, entonces le dan la oportunidad de entrar. Por eso es que es una cantidad muy poca de dinero, 15, simplemente para hacer la prueba por un año o lo que sea, y cómo va mejorando en los indicadores. Entonces le dieron el umbral, pero ¿qué pasó en ese gobierno? 2013, 2014, y luego ahí en ese tiempo se empieza a dar el problema del seguro social y un montón de situaciones de corrupción, y se los quitan. Entonces, no es imposible recuperar la cuenta del milenio en vista de que lo que hay que hacer es un plan estratégico definido contra la corrupción, y eso es lo que nosotros preparamos y hemos hecho a partir de junio, que fuimos a presentar a la cuenta del milenio a Nueva York el año pasado, y lo presentamos con la presidenta a los ejecutivos de la cuenta del milenio. Nosotros no sabíamos que tenían esto, dice. Se los dimos, se los mandamos, y este año volvimos a ir en septiembre a la reunión en Nueva York y les presentamos los avances. Pero en ese sentido, la evaluación que hay ahora en este momento es del año 2022. En ese momento se estaba haciendo el plan y se habían comenzado a hacer la serie de medidas que ahí voy a leer, que se cumplieron, pero que no están tomadas en cuenta porque no se incluyen en la encuesta. Ahora, hay otro tema también. Este tema, en realidad, se ha convertido en un tema más político. Pero siempre fue así, Marcio. Sí, siempre fue así en todos los gobiernos. Todos los gobiernos, pero político de control, mejor dicho, geopolítico. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos obviamente te dice, ok, si te portas bien y si haces esto de acuerdo a mis normas y de acuerdo a lo que nosotros consideramos que deberes de hacer políticamente, entonces si no estás en nuestra línea, no te vamos a dar el dinero, no te vamos a meter. Entonces ahí es donde nosotros entramos con diferencias muy fuertes desde el comienzo en la forma en que el gobierno de Estados Unidos quiere que hagamos las cosas. Nosotros tenemos nuestra visión, tenemos nuestra posición. Han habido cosas como las que usted pregunta de lo que dicen estos periódicos, pero eso que dicen... el pacto de impunidad. El pacto de impunidad y el otro tema que dice que salimos aplazados... de la lista Engel. Por la lista Engel, pero esas son suposiciones de ellos. Ellos no han investigado cuáles son los parámetros que realmente mide internamente la cuenta del milenio. Según leí bien temprano esta mañana, la prensa se lo acredita al Banco Mundial. Ya le explico cómo es lo del Banco Mundial. Yo fui hace 3 semanas a hablar con ellos, con el director, se llama Art Craig, el director de estudios económicos que elabora eso, y me dice, mire, yo quiero decir una cosa, yo lo voy a atender, pero yo solo recibo la información y se la paso a la cuenta del milenio. Hay quien emite la información.
Bueno, le emite Freedom House, le Sí. emite World Justice Project, le emite The Intelligence Economic Unit, le emite otras organizaciones internacionales grandes. Ellos hacen su labor, hacen encuestas de percepción y algunas mediciones. Pero ¿qué pasa? Que esas agencias no la hacen con su gente que tiene ahí, sino que subcontrata. ¿A quiénes subcontrata aquí en Honduras? A ASJ, a CNA y a otras instituciones que están aquí, que ellos, por ejemplo, Transparencia Internacional tiene con ASJ. Y entonces ellos vienen y reportan, pero hacen una encuesta de percepción con empresarios, con el COEP, con maquiladores, con universidades, con eso. Y no realmente ya están dirigidos y tienen años de estarlas haciendo con los mismos. Entonces ahí hay unas diferencias en el concepto de la percepción. Pero más que todo, el tema es una cuestión de diferencias políticas porque nosotros hemos tomado decisiones que no están de acuerdo del gobierno americano. Y ustedes perfectamente bien saben y vieron la opinión de la embajadora de Estados Unidos el día de ayer. Ella no tiene que meterse en nuestras decisiones soberanas. Y por eso el ministro de Relaciones Exteriores la citó para hoy a las 9:30. Para ella. Tienen libertad de pensar lo que quieran, pero no venir a decir cómo hacer unas cosas. Y ya nosotros tenemos, por ejemplo, una historia completa de esa intromisión. Tenemos la aprobación y el visto bueno o la bendición que le dieron a Juan Orlando Hernández en frente de todo el pueblo hondureño en el Consejo Nacional Electoral cuando lo eligieron presidente, porque todavía estábamos en un pleito serio en medio de eso. Y no, este es el presidente. Luego tenemos el problema de cómo aquí vienen a discutir el tema de la discusión de la elección del fiscal general. Para que más antecedentes que cuando teníamos un proceso que venía de una manera transparente, porque hubo una comisión que presentó los candidatos, se llevó al Congreso, estuvieron discutiendo ese tema en el Congreso varias noches hasta que tenemos información que camión parqueado en casa presidencial con bolsas de dinero para pagarle a los diputados para poder llegar a elegir. No, eso fue para la corte, perdón. Pero con el fiscal general, ¿qué hicieron? Llegaron a tener la terna y dijeron, no, apártenos. No, los cinco, no terna, los cinco. Los cinco, ¿sí? y obviaron la lista de los cinco y nombraron a Chinchilla. Y Chinchilla no estaba, Sí, no estaba en los cinco. No estaba ni participando. Entonces, nos olvidamos de todo lo que pasa y de las violaciones, pero sí a nosotros nos sacan cuentas de eso, nos dicen cómo tenemos que hacer. Entonces, todas esas diferencias, Renato, se convierten en diferencias al final, cuestiones políticas. Y por eso es que hablar de la parte técnica, de todo lo que hay, es a veces irrelevante porque realmente sí tenemos un plan. Y yo le voy a decir, es un proceso. Subimos un poquito a pesar de cualquier cosa, pero todos los efectos de lo que hemos hecho... Mejoraron, pero muy poquito, dice la embajadora Dogo. Muy poquito, y es cierto. Porque, mire, hay un tema importante ahí. El tema es que ahora a Honduras lo calificaron como un país de ingreso medio bajo. Entonces cuando sacan el promedio y lo meten, entonces la exigencia es mayor y le baja el promedio. El resultado que dio el Banco Mundial, promedio total era 18.9, pero al dividirlo entre los países de ingreso medio que éramos elegibles, nos bajó a 9, casi el 50%, entonces bajó. Esas cosas tampoco las sabe la gente y son cuestiones técnicas, pero en realidad no importa ese 18 o ese 9, porque no llegamos. La mediana de todo el promedio de los países era 38.5. Nosotros con el plan y con todo lo que habíamos realizado pensábamos que llegábamos a 40 y algo y que íbamos a... Sin embargo, las visitas mías a estos lugares fue no para la parte del compacto, porque el compacto realmente a la gente le interesa porque hablan de 200 millones, no es que nos van a dar 200 millones o 100, no se sabe. No se sabe. El gobierno de Estados Unidos apruebe el presupuesto y pone un monto global cada año en el presupuesto de Estados Unidos. Y cuando va a la Junta Directiva, ahorita en diciembre,
ese monto lo dividen entre los países elegibles el Consejo Directivo. Entonces ahí no se sabe cuánto va a ser en primera instancia, para aclarar que muchos hablan de 200 millones, 200... Ah, pero es que toman como referencia... Como referencia el anterior. El anterior, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo fui a decirles, nosotros tenemos el mismo derecho que le dieron al gobierno cuando entraron en el 2010 a tener un compacto, por ser un gobierno nuevo, por tener todo, y miren los indicadores, pasamos 12, que es más de la mitad de lo que piden, pasamos los derechos, el de derechos democráticos y derechos civiles, el que nos falta es de corrupción. Entonces vamos a ver, entonces fui a hablar con ellos y ellos asintieron. Hablé con todos, con el subsecretario del Tesoro, y también quedaron sorprendidos de muchas cosas que realmente se están haciendo. Miren, ha dicho muchas cosas aquí don Marcio Sierra, y una de ellas que periodísticamente, para mí, es lo destacable, que lo pondría como titular, es que más allá de esos indicadores, los países obtienen los beneficios en el marco de esta cuenta del milenio dependiendo de la afinidad que tengan con el gobierno de Estados Unidos. Así es. Para mí que eso, periodísticamente, eso es lo que destaco. Y además, no lo demonizo. Yo pondría en debate lo que está diciendo, porque algunas veces yo he también pensado si dependiendo de la línea política afín de un gobierno con Estados Unidos es que se dan esos recursos de la cuenta del milenio, y no necesariamente por esos indicadores. ¿Cuántos son? 20. De esos 20 indicadores. Pero yo no es que lo estoy afirmando, pero pondría en debate lo que nos está diciendo Marcio Sierra en este momento. Lo podemos debatir más adelante, si tiene o no la razón Marcio, si así actúa o no Estados Unidos. Pero no lo descartaría, yo lo he pensado también, yo lo he pensado. Ahora, ¿qué piensa el COEP a través de Santiago Herrera? ¿Qué piensa la educación superior, nuestras universidades? No es que es la opinión de todas las universidades, pero es de una buena universidad, a través de Javier García Mejía. ¿Qué piensa Roberto Lagos, que está en los Estados Unidos? Después de la pausa, pero comenzaría con don Santiago Herrera, sobre lo que ha dicho aquí el presidente de la Comisión Nacional de Banca, y seguros que lo han delegado en esta tarea de demostrarle a los estadounidenses que estamos intentando combatir la corrupción en el país. Damos lectura a sus mensajes a través de nuestra cuenta Frente a Frente en X. Cristian Betancourt comparte: si entra a la RAE verá que subseguir significa seguir inmediatamente a algo. Pusieron esa palabra precisamente porque querían ser muy claros en que una ratificación constitucional debía ser en la legislatura inmediatamente siguiente y no cualquier otra que viniese después. Esto ha sido confirmado por la Corte Suprema de Justicia también. Solo fortaleciendo el Estado de Derecho se podría volver a acceder a la cuenta del milenio. Ángel Matute comparte: buenos días, pueblo hondureño. Las sedes son ilegales y tienen que desaparecer, pero conforme a ley y como lo demanda la propia Constitución. Si seguimos así, como estamos, seguiremos alejándonos de cualquier beneficio, como es la cuenta del milenio. No es misión imposible, es primera vez que lo intenta este gobierno, luego de la corrupta administración cachureca. Lo que nos pasó esta vez fue que se evaluó 6 meses de gobierno del Partido Nacional, entonces hay que valorar que se está devolviendo el Estado de Derecho. Ese Russell Tomé ha llenado de incongruencias la interpretación de la ley al estilo cantinflesco, poniendo el caso de las sedes y otros temas legales de vital importancia en arena movediza, con tanta interpretación antojadista. Pobre Redondo, lo empantanaron, comparte el televidente. Continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. Bueno, Marcio Sierra cree que los estadounidenses no necesariamente, o esa corporación no necesariamente analiza esos indicadores con objetividad, sino que ya son asuntos políticos e ideológicos de los Estados Unidos, que cuando quiere regalar, porque esos dineros de la cuenta del milenio es un regalo, eso no es préstamo, eso es un regalo, por eso es que todo el mundo los anhela. Entonces, él cree que cuando Estados Unidos quiere, dependiendo si es afín ideológicamente a los gobiernos, lo da. Y cuando no quiere, no los da, indistintamente que se cumplan esos 22 indicadores. ¿Qué piensa don Santiago Herrera?
Me voy a abstener de analizar políticamente la situación y me voy a limitar únicamente a los puntos que yo conozco de cómo se maneja la cuenta del milenio. Hay 3 bloques de indicadores que maneja la cuenta del milenio. Ahí los pueden ver arriba a la derecha. Vean que más de la mitad de los indicadores está en verde. Tradúzcaselo a la gente porque la mayor parte no sabemos inglés. Quiere decir que la mayoría de los indicadores los pasó el país. Los pasamos. El último dice derechos democráticos, dice que los pasó el país. Pero hay un indicador clave que no importa que los otros 19 los cumpla, si el indicador de corrupción no lo cumple. Sí. Y ahí entonces podemos ver un poquito ahí que debemos aprobar más de la mitad. Honduras es analizado en un conjunto de 62 países, contra esos competimos, la vara está puesta y tenemos que pasar arriba de la mediana en todos. Honduras tiene 2 de los 3 requisitos, los acabamos de ver arriba, pero hay uno que no calificamos, corrupción. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Ahí. Vean esto. Este bloque de indicadores se llaman indicadores de gobernanza. Y en los indicadores de gobernanza, Rolling Justly, el indicador, miren el primer indicador, derechos políticos, pasamos, estamos arriba de la media. Libertades civiles, pasamos, estamos arriba 26. De la media. En control de corrupción, 9. 9 quiere decir el percentil, 9, que estamos percibidos, por ejemplo en este caso por Transparency, que es la que evalúa el indicador, que estamos percibidos como el 9%, entre los países que estamos en el 9% de los países más corruptos del mundo. O sea, el 91% están mejor en este indicador. En el siguiente, efectividad del gobierno. Todavía estamos en indicador muy bajo. La ejecutoria del año pasado no fue buena y la ejecutoria de este año hasta agosto no fue buena. Ha recuperado niveles de ejecución en los últimos meses, pero todavía sigue siendo, y Marcio mide la efectividad de la... Y solo lo interrumpo para que usted me amplíe la expresión o el criterio que nos manifestó hace algunos minutos, que la Secretaría de Mauricio Ramos en este momento no hace más contratos para mejorar la infraestructura del país porque no hay suficientes empresas. Santiago Herrera reconoce que, aunque tarde, pero esa secretaría se ha puesto las pilas y está haciendo mucha obra en este momento. Y no hace más, no porque no tenga dinero, sino porque no hay suficientes empresas. Para que miren que las cosas se analizan aquí sin sesgo. Pero siga con eso y ya más adelante entramos a lo otro. El siguiente indicador, Rule of Law, que lo publica, ya Marcio mencionó, World Justice Project, que es la organización, tiene bufetes en Seattle, en Washington, en México y en Singapur, mide qué tan bueno es el Estado de Derecho. La semana pasada publicó su indicador y nos califica con un score donde 0 es el peor y 1 es el mejor. En el caso de nosotros nos califica con un indicador de .41, Renato. Sí. Y ese .41 nos lleva en el ranking a una posición 119 de 142. Y hay indicadores, como en el caso de justicia civil, justicia criminal, donde los indicadores son .23, .26, y eso es terrible. Por eso es que en promedio, en Rule of Law, todavía aparecemos mal calificados, entre el 9% de los peores, y en libertad de información también aparecemos descalificados. Este es el primer bloque. Pasamos 2 de los 6. Sin embargo, el indicador clave es corrupción, no pasamos todavía. En el siguiente de indicadores de inversión social, vea, don Renato, pase la lámina, sí. En gastos de salud pasamos con el 69%. En gastos de educación pasamos 69%. En protección de los recursos naturales pasamos. No pasamos en cobertura de vacunas, inmunización. No pasamos en el nivel de acceso de las niñas a educación secundaria. Y hay que decirlo, que en lo de vacuna realmente andábamos muy bien, pero la pandemia estancó la cobertura de vacunación. La pandemia nos... Y en salud de los niños pasamos. Entonces, de esos 6 indicadores, hay 2 que no pasamos, pero pasamos la media, porque pasamos la mayoría. En libertad económica,
En política fiscal pasamos, en inflación pasamos, en comercio, política comercial pasamos, no pasamos en cualidad de la regulación. Pasamos 3 de 4. Y en economía, del género en la economía, en los derechos sobre la tierra, vea el indicador, y en oportunidades de empleo, 100% aquí, y en acceso al crédito. Aquí pasamos de los 8, 6. ¿Qué es lo que tenemos que decir aquí, don Renato? Y en Guatemala, Marcio, yo acompañé por un tiempo a una comisión que se llamaba la Comisión de Mejorar la Nota. Fíjate que era un grupo público-privado y sociedad civil que se encargaba de darle seguimiento a estas cosas. Y iba sobre la marcha siguiendo todo un plan para levantar la información, para darle seguimiento, para cuantificar la medición y luego para hacer lo que tú has hecho, ir allá e incidir en los actores para que te midan bien. Eso es lo que tenemos que hacer, porque este ejercicio no es de un día para otro, don Renato. Ya vimos que ellos tienen 2 años casi de gobierno, los califican contra la nota pasada, contra el año pasado y todavía no pasamos. Y vamos a ir al siguiente año y aquí me preguntaría, en la primera lámina que nos mostró Carlos Andino, ¿será que vamos a pasar el indicador de corrupción? Porque estamos, hasta donde recuerdo, en 23%. La siguiente, ¿será que efectividad del gobierno lo vamos a mejorar? Yo me imaginaría que Marcio tiene más información que la que tengo yo para lograr este indicador. En Estado de Derecho, los 9 indicadores están calificados con excepción del indicador de seguridad, que aparece con un indicador de .64 de 1. Todos los demás estamos abajo de 35. Todos los demás estamos abajo de 35 y aparecemos como el segundo país peor calificado de toda la región CAFTA. Y eso es terrible porque nos está mandando un mensaje muy fuerte. Entonces, el ejercicio debe ser permanente, el ejercicio debe ser sistemático y el ejercicio debe ser compartido, porque estas cosas de verdad, superan las capacidades de cualquier gobierno, no de ellos, de cualquier gobierno para cumplirlo. Y ¿Usted cree entonces que no es misión imposible? No, no creo que sea misión imposible, creo que es un ejercicio que se debe de seguir haciendo, pero hay cosas como lo que ha venido pasando en las últimas semanas, y no me voy a meter en ese tema, de lo que ha venido pasando en el Congreso de la República, la Fiscalía y esas cosas. Eso no nos ayuda en nada en el indicador de institucionalidad y en el Estado de Derecho. En el caso del indicador que estábamos viendo ahí del acceso a la tierra, derechos y acceso a la tierra, de todo lo que está pasando en las invasiones. ¿Qué pasa si los indicadores de seguridad se deterioran, como en el tema de la extorsión, donde todavía no se percibe los avances del programa de antiextorsión que lanzó el gobierno de la señora Presidente? Entonces, esas cosas tenemos que seguirlas cuidando, porque si no, como bien lo dijo don Marcio, el otro año nos van a cobrar la cuota, porque fue de lo que dejamos de hacer este año lo que nos va a pegar en la calificación. Y ojalá que no lleguemos allá al mes de noviembre, en donde, como bien se anunció antes, ya sabíamos que no íbamos a pasar. No es un dinero que es nuestro, es dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos de América. Y la verdad, la cuenta, la MCC, pues se rige por pautas que dicta el gobierno de los Estados Unidos. Y nuestra obligación es, bueno, el que paga la, ¿cómo es que dice? El que paga la mesa, que pone la música, pone las condiciones. Entonces no somos nosotros los que les vamos a ir a poner las condiciones a ellos. Las condiciones están ahí y nosotros tenemos que trabajar juntos de manera sistemática en asegurar las condiciones para el cumplimiento de los indicadores. Pero ya sabemos que aunque cumplamos la mayoría, si no cumplimos en corrupción, no estamos haciendo nada. Sí. Tenemos que ser mucho más efectivos en el combate a la corrupción. El tema de la CICIG, por ejemplo, pudo haber sido uno de los temas que cuando fue Marcio y doña Xiomara a Washington, incidiera mucho haber dicho, ya está instalada.
tal vez el otro año podamos decir eso. No, pero es que es un proceso. es un proceso complicado, pero pudo haber... En esta visita ella entregó, la presidenta entregó el acuerdo para que lo revisara. Pero se han tardado, Marcio. Pero fíjate, Pero es Marcio, que el proceso ahí sí te quiero llamar la atención. de Naciones Unidas. Casi 2 años. Yo vi que entregaron eso porque tú mandaste la lista de las cosas que se presentaron. Y la verdad que no nos van a tomar en consideración buenas intenciones. Nos van a tomar en consideración hechos. Y te lo voy a comentar No, solo con permítame, una cosa pero simple. el acuerdo que se entregó, No, estoy de acuerdo. es para que lo revise. Y vino, hace una semana, vino la misión para eso. de evaluación. Y se pidió que para este diciembre, en la asamblea, se le pidió que se considerara para que ya se aprobara y empezara el próximo año. Estamos a la espera. Entre las cosas que presentaste, te voy a poner un ejemplo, presentaste la nueva ley de contratación del Estado, que la estamos esperando, pero con la situación del Congreso tenemos un desfase en la aprobación, por ejemplo, y aprobar la ley tampoco es garantía de transparencia del nuevo ejercicio de procesos de contratación del Estado. Hay que ponerla en práctica. Una ley de contratación buena necesita una plataforma de ejecución buena, una plataforma virtual, transparente, que permita que... Ya tengo el financiamiento para eso porque yo manejo el tema de la República Digital. República Digital y hay 5 millones de dólares y tenés que ponerlo. ya separados para eso. Cuando presentes evidencia ya de que ya está en marcha la plataforma y que la ley fue pasada, en ese momento te van a decir, Honduras está cumpliendo. Por eso les digo que es un proceso. Es un proceso. Sí. Ahí me quedo para... Pero Marcio, tú disientes conmigo, pero es que tú levantaste expectativas el año pasado. Y aquí podrías discrepar conmigo, pero yo lo acepto, de eso se trata. Tú dijiste que este año iban los estadounidenses a incorporarnos a la cuenta del milenio con los beneficios que eso implicaría. Y de repente muchos generamos expectativas y entonces ahora que no se pudo lograr eso, entonces demandamos un poco más. Pero lo que he entendido de Santiago Herrera es que está muy bien ese plan que han hecho y que lo han socializado en Estados Unidos. Sí. Ahora hay que ir a los hechos, demostrar que Honduras es coherente con lo que quiere y lo que hace. Sí, estoy de acuerdo con eso. Y eso es una buena práctica y invitamos a Marcio, que coordina esto, que es un buen profesional, para trabajar juntos. Por la experiencia que hemos tenido, yo, Renato, he tenido alguna experiencia tanto con el Doing Business, que es algo parecido, con el World Economic Forum para la medición de competitividad también lo he hecho, y también conozco bastante detalle porque yo sí estuve en las primeras de la cuenta del milenio en el consejo directivo como suplente, pero conocí. El otro tema es ver si podemos conseguir, Marcio, y yo sí te escuché hablar del tema, la posibilidad de tener un umbral. ¿Por qué un umbral? Porque el umbral nos va a permitir darle seguimiento y ejecución a muchas de esas acciones planteadas para que efectivamente se ejecuten. Y si lo haces bajo los estándares internacionales que ellos mismos manejan, vas a avanzar. Voy a poner un ejemplo. En el periodo anterior, Umbral se dedicó a una nueva plataforma de contratación del Estado que se llamaba ONCAE2. ONCAE2, sí, que no se pagó el mantenimiento de la licencia y hacía algo que nosotros sí le interesaba a los gringos. Era lo siguiente, que las contrataciones terminaran en pagos efectivos y en tiempo para los contratos. Y entonces ligaba la página de contratación a la CIAFI, de tal forma que el que había proveído y tenía su token para entrar cada vez que quería ver dónde estaba su pago, él podía monitorear dónde estaba su pago. Porque a los norteamericanos les preocupaba el manejo de la deuda flotante en finanzas. Por ejemplo, entonces ellos le metieron mucho y nos mandaron gente de la tesorería de los Estados Unidos, del Departamento del Tesoro, incluso algunos jubilados, para asesorarnos en hacer mejor la parte. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso el umbral me parece a mí que puede generar algunos recursos para que el gobierno pueda darle seguimiento a esos desafíos que están planteados en rojo, que son los que acabamos de ver. Claro. ¿Cuándo es la próxima evaluación? No sé exactamente. ¿La próxima qué? ¿La próxima evaluación para tener acceso a estos fondos? No, es todos los años. Es todos los años, la ¿verdad? Evaluación de este año que estamos ahorita, 2023, ya empezó.
La hacen el 2024. Ah, bueno. Y van a publicar la en noviembre. publican en noviembre del 2024. Y se toma decisión en diciembre del 2024 y así sucesivamente Muy bien. en el 2025. Bueno, esperamos que el próximo año, aunque este es un proceso, estemos un poquito más cerca, si no es que hemos llegado Ojalá. a corregir muchas cosas para tener acceso a estos fondos. Que con estos fondos, parte de esa carretera CA5 que nos enorgullece, se hicieron justamente de la cuenta del milenio. Un montón de caminos secundarios y terciarios. El mejoramiento de la producción agrícola con estos fondos. Claro que los necesitamos. 215 millones de dólares que no los podemos generar nosotros. Bienvenidos. Máxime si es un regalo de esta democracia estadounidense, que cuando digo esto, no quiero decir que es la mejor democracia, porque hay gente que opina que no es así, hay otros que sí. El hecho es que ellos tienen esta cuenta del milenio para favorecer a los países que cumplen con ciertos requisitos, pero en el caso de Marcio Sierra dice que él ya no cree tanto esto, sino que dependiendo de la afinidad ideológica de los gobiernos con Estados Unidos. Roberto Lago, ¿qué piensas tú antes de irnos a la pausa comercial? Va caminando hacia la universidad en Estados Unidos. Ahí va Roberto. Roberto, ¿en qué ciudad está Roberto? Ahorita me encuentro en Carolina del Norte, en unos minutos a dar clase, pero súper contento. Disculpe, don Renato, la tardanza, ¿verdad? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia qué universidad vas? A la Universidad de Chapel Hill, en Carolina del Norte. En Carolina del Norte. Bueno, sí. Dinos tu opinión entonces, para no quitarte mucho tiempo. No. Mire, don Renato, en primer lugar, yo pienso que seguimos todavía. Pero párate porque nos vamos a marear. Párate unos minutitos, nos vamos a marear. Sí. Ah, ok, ahí. Seguimos sin entender la naturaleza del indicador de corrupción. El indicador de corrupción es un indicador multidimensional. Mide corrupción a nivel del Ejecutivo, corrupción a nivel del Congreso, corrupción a nivel de las alcaldías, corrupción a nivel de la policía y corrupción a nivel de también otra organización como son los militares, corrupción a nivel del Poder Judicial. Es multidimensional. Los errores que han cometido todos los gobiernos ha tratado de pensar o individualizar que el indicador de corrupción es un indicador de corrupción que mide simplemente la gestión del Ejecutivo. Cuando usted revisa indicador, yo reviso los datos año con año. Tengo todas las bases descargadas de las bases de datos año por año del indicador. Usted, cuando mira los indicadores y mira cada indicador que alimenta la fuente, hay una nota para el Congreso, hay una nota para el Ejecutivo, hay una nota para las alcaldías, hay una nota para el Poder Judicial. Así que es que se estructura. Todos los indicadores vienen de distintas agencias. Entonces, el Poder Ejecutivo puede impulsar probablemente el indicador con el plan, pero la única forma para incrementar el indicador es un trabajo conjunto y articulado y una reforma grande y articulada. Le voy a dar un caso. Cuando usted revisa el indicador de corrupción de forma individual, es decir, sin compararlo, el mejor indicador de corrupción que ha obtenido Honduras individualmente, y eso lo muestran los datos, fue el año que entró la MASTI. ¿Por qué? Porque eso logró mover la mayoría de la percepción en algunas encuestas y en otros, pues, y como ustedes saben, fue producto de la protesta social de la ciudadanía. Un elemento que puede mover el indicador de corrupción hacia arriba es la entrada de la CICI. Eso movería el indicador significativamente. Sí. Todos los años somos evaluados bajo la misma metodología. Todos los años, por eso hago la proyección del indicador, porque me he dedicado a estudiarlo durante los últimos 7 años a detalle. En detalle cada uno de esos elementos. Tratar de minimizar las acciones que se realizaron desde el Congreso es incorrecto, porque si usted revisa, le voy a dar solamente 2 fuentes de información que se pueden acceder, que son parte del indicador de corrupción. Revise el informe de Freedom House para el año 2022. En el año 2022, Freedom House nos da en lucha contra corrupción una calificación de 1 de 4. ¿Por qué nos dan una calificación de 1 de 4 establecen ellos? Sí, en parte por la corrupción rezagada del gobierno de Juan Orlando Hernández, es cierto. En segundo lugar, nos dan eso por un tema del Pacto de Impunidad 2.0, de hecho hasta menciona al exministro de Transparencia, que lo llamó Pacto de Impunidad 2.0. Tercero, por tener miembros del Congreso Nacional en la lista Engel, ¿verdad?
y adicionalmente por tener un asesor presidencial dentro del Ejecutivo. Eso lo establece. Yo no me lo estoy inventando. Ustedes pueden buscar el reporte que está disponible y le destacan al gobierno la extradición, el proceso de extradición del presidente Hernández, por ejemplo. Ese es un tema. Mira, lo del asesor presidencial, bueno, todos los presidentes tienen asesores. Me imagino que tú lo que quieres decir es que la presidenta Castro tiene como asesor presidencial a su esposo. No, yo me imagino que se refieren, porque hablan específicamente de la lista Engel, ¿verdad?, a Enrique Flores Lanza, ¿verdad? Y eso lo dice el informe, no menciona nombres, solo dice, hay 2 miembros del Congreso en la lista Engel y un asesor presidencial. Eso es lo que dice el informe. En segundo punto, cuando usted revisa World Justice Project hace una evaluación de cada una de las dimensiones. Por ejemplo, al Ejecutivo le asigna una nota, le asigna otra nota a la Corte, le asigna otra nota a la policía y los militares, que de hecho, dentro de todas las instituciones, es la institución mejor evaluada dentro de World Justice Project. Y la institución peor evaluada dentro de World Justice Project es el Congreso, ¿verdad? Y entonces, cuando usted va revisando cada fuente de información estandarizada que le proveen a la cuenta del milenio, cada una de las agencias, hay un indicador de corrupción para el Ejecutivo, un indicador de corrupción para los congresistas, un indicador de corrupción para las Cortes, un indicador de corrupción para las alcaldías. Luego, toda esa información se agrega y se genera un único indicador de corrupción. Entonces, tenemos que tener claridad que el indicador de corrupción es una radiografía de lo que ocurre en el país, pero que no se refiere per se exclusivamente a la labor del Ejecutivo. Y es lo que no hemos entendido en los últimos 10, 12 años. Estoy de acuerdo, las condiciones de corrupción, eso nadie lo puede negar, de los últimos 10 años, fueron desastrosas, ¿verdad? Dentro del Ejecutivo, dentro del Congreso, dentro de las Cortes, todos los actos que se dieron. Pero actualmente no hemos mejorado, y no hemos mejorado porque tiene que ser un plan sumamente articulado para poder incrementar cada una de las dimensiones, ¿verdad? Entonces, es un tema de dimensiones por subsección. Entonces, el Ejecutivo puede empujar su plan de cierta forma, está bien, pero uno tiene que ir a los generadores de la información y con los generadores de la información tratar de ver cómo se incluyen o cómo se sopesan los elementos de un plan que emana desde el Ejecutivo. El otro punto, un tema importante de transparencia. Es importante que se empiecen a publicar las notas de los ministros, porque eso es un acto de transparencia y es relevante. Así la ciudadanía sabe cómo los ministros están trabajando y eso le brinda credibilidad al gobierno de que se están realizando las evaluaciones constantes, pero las evaluaciones no pueden estar cerradas. Esos son mis puntos iniciales, don Renato, respecto a la discusión, ¿verdad? No, pero muy bien resumidos. Indistintamente de que estén o no de acuerdo con lo que ha dicho Roberto Lagos, muy bien resumido. Ahora, creo que va a ser la única intervención, Roberto, porque tú vas para la universidad, continúa caminando, llega a la universidad, por si tenemos otro espacio para darte la conexión. Y aquí me está mostrando, Santiago Herrera, lo que tú estás diciendo. No tengo tiempo para sacarlo de manera directa por el Apple TV, sino que voy a poner la pantalla de mi teléfono para mostrar estos datos. Vamos a ver, si no, présteme su teléfono, por favor, Santiago, porque no quiero perder más tiempo, porque voy a escuchar la opinión, me interesa escuchar la opinión de este catedrático universitario, don Javier García Mejía. Sí, lo que tú me estás mostrando, lo que tú estás diciendo, te lo voy a demostrar en gráficas, que no solo se evalúa si hay corrupción dentro del Ejecutivo, sino también dentro de otras instituciones. Aquí están. La última columna. Sí, en la última columna. Justicia criminal. Miren, los datos en rojo. Los datos en rojo. Estos datos en rojo. El Ejecutivo 0.23 y estos otros datos. ¿Qué significa? Bueno, ya lo perdí. Okay. Ya lo perdí. Pero explíquelo usted, explíquelo rápidamente, antes de irnos a la pausa. Rápidamente. Lo que estaba mostrándole a don Renato en este momento es que nos mide el World Justice Project con el Estado de Derecho. Nos mide un indicador que se llama cuánto es el poder concentrado en el Poder Ejecutivo, restricciones al poder gubernamental se llama esto.
Y el indicador donde 1 es el mejor, aparecemos con una calificación de .23. Sí. Eso quiere decir el Ejecutivo sigue siendo demasiado fuerte en países como los nuestros. En segundo lugar, ausencia de corrupción con una evaluación de .30, de 1 que es el mejor, quiere decir que estamos aplazados. Ya lo vimos antes en la cuenta del milenio. Los derechos fundamentales con .30 todavía no nos califica razonablemente como bien. En orden y seguridad aparecemos con un registro de .64, cerca de 1, y estamos más o menos en el estándar de Centroamérica regularmente bien. En aplicación regulatoria volvemos a caer a .39, en justicia civil aparecemos en .40 y lamentablemente en justicia penal o criminal aparecemos en una calificación de .26. Entonces es una mega cantidad de indicadores que nos están midiendo periódicamente para determinar qué tan buenos somos y cómo nos comparamos con los demás. Honduras, voy a ir a la pausa comercial. Yo quiero creer, y de convicción se lo dijo, tengo confianza que lo que está haciendo Marcio en este asunto anticorrupción y lo que pretende el gobierno de combatir la corrupción se materialice en los próximos 365 días. Y que el próximo programa de este tipo venga Marcio orgulloso a decirnos, ya ven, lo que comenzamos a hacer en el 2023 ha dado frutos. Hoy estamos dentro de la cuenta del milenio con estos beneficios. Yo y todos los hondureños buenos, de buen corazón queremos que así suceda. Pero mientras tanto, tienen que demostrar que en efecto son coherentes entre lo que quieren hacer y lo que hacen. Y yo, indistintamente de que Marcio coincida o discrepe conmigo, le dije hace algunos minutos, Marcio, el Congreso Nacional de Honduras que preside Luis Redondo no les está ayudando en nada en los objetivos que el gobierno pretende para tener beneficios como estos de la cuenta del milenio. Vamos a la pausa, regresamos. Pero dicen que hay un tuit en este momento. ¿De quién? Estados Unidos trabaja de la mano con el gobierno hondureño, la empresa privada, sociedad civil, organismos internacionales, aliados globales y por supuesto con el pueblo de Honduras. Juntos trabajamos para una Honduras democrática, próspera y seguro. Es lo que anhelamos. Yo espero tener a Marcio Sierra el otro año diciéndonos con orgullo, el gobierno de la presidenta Castro ha logrado volver a la cuenta del milenio porque trabajamos, somos honestos, coherentes contra la corrupción y lo estamos logrando. Lo anhelo, lo anhelo. Nuestra nueva embajada representa una inversión de más de 9 Espérame, ¿qué dice ahí? 8.000 millones de lempiras. 9.000 millones de lempiras. Divídelo en dólares mejor. ¿De cuánto cuesta esa embajada, Marcio? Es que es 9.800 millones de lempiras. Pero es que tiene ese edificio que sea tan caro. Es que es una ciudad. Es una ciudad, francamente. 2.200 empleos para los hondureños y será certificada como LED Silver. ¿Qué significa esto? Debe ser alguna norma internacional de ellos para calificar. Dime, casi los 10.000 millones de lempiras ha invertido Estados Unidos. 392 millones de dólares. Miren, en otras palabras, ¿saben qué nos están diciendo los estadounidenses? Pese a lo que digan de nosotros, pese a que nos llame Russell Tomé a las 9:30 a la embajadora, que está en todo su derecho, el canciller, está en todo su derecho de llamarla, pese a eso, seguimos apostando para Honduras, creemos en Honduras. Y yo le digo a Marcio Nuevo, queremos que el otro año, a esta altura del año, esté aquí diciéndonos, pertenecemos a la cuenta del milenio. Es lo que anhelamos. Pero mientras tanto, hay que corregir muchas cosas. Nuestra relación es buena con Estados Unidos y con la embajadora. Lo único es que nosotros no somos como el gobierno anterior, que nos vienen a decir qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Nosotros hacemos con la soberanía que nos compete como hondureños lo que consideramos que debemos de hacer. Sin embargo, la situación en el país, usted ve que va de alguna manera bien para lo que nos dejaron. Mire, solo manejar ese nivel de deuda que tenemos. Entonces, ahí ellos hacen esa inversión porque tienen una visión de futuro en Honduras. Tienen una visión de traer, todas las agencias van a estar en esa embajada. El FBI, que el Comando Sur, que la Embajada Americana, que todo
va a estar ahí. Entonces, esa es una cosa de que tienen un pensamiento de largo plazo. ¿Qué pasa? El mismo gobierno de Estados Unidos nos ha traído a nosotros la oferta presentada al gobierno de Honduras para construir el tren interoceánico. Y eso está, y van a participar 5 países como España, Italia, Japón, Corea, Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que la situación la miran bien. El hecho es que nosotros tenemos independencia para poder abrir relaciones con otros países. Si ellos no hacen eso, está China, está Corea, están otros países con quienes podemos nosotros establecer eso, pero no es que vamos a hacer todo como ellos lo quieren, y ese es el punto en que tenemos que enfocarnos. Mire, todo esto de los indicadores, la parte técnica y todo, lo conocemos nosotros como técnicos, pero en el principio usted perfectamente bien lo dijo, y yo lo dije. Hay un tema político. Yo solo quiero decirle algo aquí. La Junta Directiva de la Cuenta del Milenio está integrada por el subsecretario de Estado Blinken, por la directora, la administradora general de la AID, por la subsecretaria de Estado en el departamento de... Solo para corrección, Blinken, secretario de Estado. Secretario de Estado. Sí, el subsecretario, el secretario de Estado, la secretaria de Estado del Tesoro, y está uno del Congreso y todo. Es algo sumamente político. Claro. Al final van y toman decisiones de cómo está el comportamiento del país con nuestras relaciones, y ahí los indicadores, está bien, es porque eso refleja todos esos 20 indicadores son un plan de gobierno, si usted se fija, crecimiento económico, educación, salud y todo. Estado de Derecho, valores democráticos. Exactamente. Claro. Bueno, pues, ya luego venimos con el pensamiento de la educación superior, aunque todos ellos son educación superior, pero en activo, docente universitario, después de la pausa. Ya volvemos con Frente a... Redes sociales es presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. Damos lectura a su opinión. David Rivera nos comparte: los abusos descarados, empezando por elevarse las partidas confidencial a 20.000 millones, la intromisión a otros poderes del Estado, el irrespeto al Estado de Derecho, el nepotismo, el derroche de dinero, la poca ejecución presupuestaria pasan factura a este pésimo gobierno. Comparte David. Ismael Cepeda: nos ha pasado factura el deterioro institucional de los años del Partido Nacional. Muy difícilmente 1, 2, hasta 3 años aprobará el control de corrupción. Es imposible, pero es imposible porque los gobiernos jamás combatirán nepotismo, clientelismo, microcorrupción, conflicto de interés, etcétera. Jen Murillo comparte: Honduras es el segundo país que más ha mejorado su Estado de Derecho combatiendo la corrupción público-privada. Es cierto, no se logró recuperar la cuenta del milenio, pero se recuperó la fiscalía y tendremos justicia ante tanta corrupción e impunidad. Gracias, continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. En buen momento recibimos la opinión de un catedrático universitario, don Javier García Mena. Gracias, Renato. Bueno, pues, qué rico escuchar, ¿verdad? Opiniones y datos interesantísimos de don Marcio, de don Santiago, ¿verdad? Contraparte, pero que al igual deben de trabajar en conjunto. Mire qué interesante, yo me voy a centrar en algo, ¿verdad? Yéndonos a lo básico. Podemos concluir que Estados Unidos es quien pone al final lo que son las bases, ¿verdad? Esos puntos claves que se van a evaluar para acceder a los famosos fondos de la cuenta del milenio. Esto puede ser tomado también como los gobiernos para elaborar un plan estratégico, para elaborar su plan, ¿verdad?, de gobierno. Y en base a esos puntos, lógicamente, la realidad de Estados Unidos es una, la realidad de Honduras es otra distinta. Son diferentes idiosincrasias, diferentes economías, diferentes democracias también, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es adecuar tal como ellos establecen, cuáles son las condiciones, ¿verdad? Cómo van a ser los métodos de evaluación,
Entonces, lo importante es saber y conocer de primera mano, ¿verdad?, que se está en esa intención, en esa vía, ¿verdad?, de parte del gobierno de cumplir lo que son esos puntos. Tarea como academia, usted mencionaba algo súper importante, Renato, ¿verdad?, y don Santiago hablaba del acceso, uno de los puntos es del acceso de las niñas a la educación superior. Pues imagínense que eso sucede, ¿verdad?, por la idiosincrasia de nuestros países, ¿verdad?, el famoso machismo, como le decimos popularmente. Yo en los últimos tiempos me he fijado en mis aulas de estudio, ¿verdad?, en mis cátedras, ya ahora ya ha cambiado esa situación. Ya la mayoría son damas, ¿verdad? Y eso es bueno, esos indicadores tienen que darse a conocer. Va cambiando, ¿verdad? Va cambiando. Poco a poco, sí, eso es, como hemos estado diciendo, eso es un proceso. Son cambios graduales que se tienen que dar, ¿verdad? Pero sí, eso es importante. Mire, tomar estos puntos que se están evaluando como puntos de partida para ir fortaleciendo. Estado de Derecho, gobernanza, derechos civiles, derecho penal, el acceso a la justicia. Sabemos que la Corte Suprema de Justicia pues ha propiciado ese acceso, porque recuerde usted que hay muchos lugares que son recónditos, ¿verdad?, en nuestro país. Yo como abogado lo puedo ver en el ejercicio de la profesión. A veces la gente que no tiene acceso en los municipios, ¿verdad?, fuera del área urbana, tiene que venir aquí a Francisco Morazán, hacer un viaje para poder tener acceso a un juzgado de letras para hacer una solicitud, ¿verdad?, de herederos. Entonces, eso, en esa línea tiene que trabajar el Poder Judicial, llevarle, darle el acceso a la justicia, que sea algo domiciliario, ¿verdad? Ahorita hay unos juzgados móviles que están funcionando, juzgados de paz. Entonces, en ese sentido, pues se tiene que ir trabajando y no dudamos que de parte del gobierno, pues se están haciendo esos intentos. Usted menciona algo importante, ¿verdad? Cuando Marcio decía que se presentó la carta, no se miden las intenciones, ¿verdad? En estas cuestiones, a la hora de calificarse es muy crudo y muy directo, entonces van a verse resultados. Entonces, para poder tener resultados hay que empezar a ejecutar. La CICI es importante, coincido con Roberto que decía. El mensaje que manda. ¿Verdad? Sí, el mensaje claro que se está mandando de parte del gobierno central. Estamos en esa intención, estamos en esa idea de combate frontal. Hoy por hoy, pues el Ministerio Público tiene el monopolio de la acusación penal, entonces hay que ver de qué forma se trae esa comisión internacional sin que vaya a menoscabar el trabajo del Ministerio Público. Mira, si le das a esa CICI compartir el ejercicio de la acción pública penal con el Ministerio Público, mira, está dándole una demostración al mundo de compromiso en el combate a la corrupción enorme. Ahora, yo sé que hay muchos que dicen, no, la soberanía, ¿cómo le vamos a dar el ejercicio de la acción pública penal a una instancia internacional? Nosotros somos soberanos, libres e independientes. Pero si haces eso, estás demostrándole al mundo, esos hondureños son bárbaros. A una instancia internacional le dan esa facultad. Efectivamente, bueno, en el derecho penal, pues existe esa figura del coadyuvante, ¿verdad? Entonces, esta CICI podría perfectamente coadyuvar lo que son los esfuerzos tanto investigativos como acusatorios del Ministerio Público. Y no se tiene que ver, Renato, en ningún momento que se está violentando la soberanía, ni mucho menos. Aquí, históricamente, hemos dicho, el que nada debe, nada teme. ¿Quiénes se van a oponer a que se le pueden dar esas facultades a la Comisión Internacional? Las personas que saben que han malversado recursos, que han estado inmiscuidos en temas, ¿verdad?, de abuso de autoridad u otro tipo, porque recordemos que la CICI es la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes cometen ese tipo de actos? Los que han sido funcionarios públicos. Háblese de administraciones anteriores y administraciones presentes, y las que vengan, ¿verdad? Porque y el sector privado, que también hay sector privado que comete actos de privado ahí. Sí, claro, no. Claro, entonces, en esa línea de ideas de que el sector privado, bueno, la ley de contratación del Estado, le cuento, yo estoy en un proceso de formación ahorita de certificarme como comprador público, certificado en un diplomado,
y pues hemos estado analizando la ley, ¿verdad?, a profundidad, y lógicamente nos damos cuenta que sí tiene mucho que tocar, ¿verdad? Claro. Lógicamente, estos análisis hay que hacerlos desde el punto de vista la ley que científico. está vigente, porque ya está La ley vigente. ya está una ley que se presentó al Congreso, que la promueve la Unión Europea. Yo creo que ustedes ya la socializaron con el COEP y con muchas organizaciones. Tiene el beneplácito, ¿verdad?, en muchos sectores, pero es importante que el Congreso también se reúna, ¿verdad?, y empiece a sesionar para que sean aprobados todas estas cuestiones. Usted comenzaba ahí, Renato, hablando de la famosa ratificación de la derogación de las sedes. Entonces ahí el Congreso Nacional tiene que empezar a priorizar temas, ¿verdad? Porque si no están priorizando, al final solo se va a estar legislando, apagando los incendios del momento, y eso no se mira bien, ¿verdad? Si se le quiere dar una buena imagen a X o Y gobierno, porque aquí no es por temas políticos, sino que porque todos los hondureños salgamos bien evaluados. Es el Estado. Exactamente, sí. Es el Estado. Y el Estado somos todos, ¿verdad? El territorio, la población y el poder, que son los tres elementos. Entonces, por tanto, es importante que el Congreso Nacional empiece a priorizar cuáles son los temas importantes, que trabajen en un mismo engranaje con el gobierno central y con la Corte Suprema. Muy bien, don Javier García Mejía. Ya vamos a tener oportunidad para otro criterio, pero se nos va a ir don Santiago Herrera porque tiene un compromiso, una exposición. Así que su intervención es para conclusiones y los últimos elementos que él tiene. Vea, don Renato, panelistas, amigos y público, ¿qué y para qué? ¿Qué y para qué? ¿Qué hay que hacer? Los cuadritos rojos que mostraba yo son el desafío. Ese es el reto, ¿verdad, Marcio? Control de la corrupción. ¿Y cómo lo hacemos? Lo valores tenemos que democráticos, hacer permanentemente, Estado de Derecho. de manera sistemática y de manera compartida. Hagamos el ejercicio todos, como en todas las cosas. ¿Y para qué? Cuando el primer compacto tuvimos, hicimos un desarrollo brutal de la producción agroexportadora en la región atlántica y de Occidente, de gran impacto en la región, en los niveles de productividad, en los niveles de inclusión y en los niveles de exportación. También en el Oriente también ayudaron mucho. Tuvimos un gran impacto en la infraestructura, si recuerdas. La CA5. La CA5 y otras. No, sí, otras. Caminos secundarios. Incluso terciarios. se acuerda que sí. los espacios ahí se llamaban unas pequeñas poblaciones millennium, sí. porque se separaba los asentamientos humanos de la carretera y se les ponía al lado Correcto. de manera digna. Se hacían bien las cosas. Incluso el país llegó a recibir un premio internacional de reconocimiento por ser uno de los parámetros a tomar en consideración como la calidad de ejecución transparente que se había hecho en su momento, en aquel momento. Entonces, si El Salvador recibió en 2015 creo 270 millones de dólares. recibió tres compactos seguidos. Y uno de más de 1.000 millones. Más de 1.000 millones Hubo en uno de general. más de 400 y nosotros millones. queremos... Todo el país ¿Se está imagina lo que pavimentado. significaría? Con Que eso, nos dieran con la los cuenta del 200, milenio. que nos dieran los 200 millones o los 300 millones. En primer lugar, el primer impacto, se nos mejoran las reservas monetarias, el Banco Central ganaría, digamos, reservas como país, fortalece la posición externa. Segundo, tendríamos los financiamientos para tanto desarrollo de infraestructura como para desarrollo de sectores productivos, como para fortalecer la capacidad institucional y seguir fortaleciendo los indicadores. Y solo quiero decir algo, discúlpeme que lo interrumpa. Y no es que nos están dando, en la historia han cometido una barbaridad de errores en América Latina los estadounidenses, intromisión, injerencia, han derribado gobiernos, materia prima, han cometido tantos errores que nos están pagando los errores que históricamente han cometido en América Latina. Yo por eso de que nos están dando esto, claro, usted puede disentir de lo que yo digo, pero la realidad es la realidad. Hay que aprovechar estos beneficios de la cuenta del milenio. Y por último, genera una percepción internacional positiva pasar. Es buena la imagen que se gana cuando se pasa, ¿verdad? No es buena la imagen que ganamos cuando nos reprueban, pero podemos mejorar y por eso lo ocupamos. Se imagina entonces que esos recursos invertidos productivamente, don Renato,
generando un buen ambiente para atraer nuevas inversiones, vamos a lo que nosotros hemos considerado el desafío principal de la sociedad hondureña, como es el pacto por el empleo, generar confianza, reducir la incertidumbre, generar un mejor clima de inversiones, atraer inversiones, fortalecer la inversión nacional y la reinversión de utilidades, genera empleo. Y solo el empleo genera condiciones de vida óptimas para nuestra sociedad y reducimos pobres. Lo hemos venido diciendo de manera reiterada. Ya lo presentamos en el Consejo Económico y Social, nuestro pacto por el empleo. Sentémonos ahí, trabajemos juntos, mejoremos ese planteamiento del COEP, tratemos de hacerlo y pongámoslo en práctica, como dijo don Javier García Mejía. Don Javier García Mejía, no basta con las intenciones, tenemos que hacerlo. Muchas gracias, don Renato, muchas gracias a los panelistas y muchas gracias al público que nos escuchó. Yo en este momento me tengo que retirar y pido disculpas por eso. Pero me gusta el nivel de respeto que hubo en este frente a frente. Me gusta el nivel de respeto, aunque hayan disensos, hubo un respeto enorme. Vamos a la pausa, regresamos con Marcio Sierra y con todos los panelistas, don Javier García Mejía. Espérese que nos fuimos a la pausa. Perdón. ¿Qué es esa desesperación, don Santiago? No, porque ya ahí voy a estar así. Hoy en tu nota es presentada por Cooperativa Elga, la cooperativa número 1 de Honduras, celebrando nuestro 58 aniversario. Ausencia se pregunta en el titular que más destaca tunota.com. ¿Ausencia? Ejecutivo sí reconoció a Daniel Cibrián como máxima autoridad del Ministerio Público. Si usted todavía no entiende lo que quiere decir ese titular, yo lo entiendo, ¿verdad? Y mucha gente quizá. No es que quizá lo entiende, pero sí. Si hay gente que no lo entiende, ausencia, Ejecutivo sí reconoció a Daniel Cibrián como máxima autoridad del Ministerio Público. Pero si no comprende ese titular, yo lo invito a que entre a tunota.com ahora mismo, sin dejarnos de ver. Hoy en tu nota fue presentada por Cooperativa Elga, la cooperativa número 1 de Honduras, celebrando nuestro 58 aniversario. Marcio, ¿qué decirle a Honduras en este momento? Bueno, mire, el tema ha sido muy interesante y bastante ilustrativo. Ilustrativo desde el punto de vista que se han hablado todas las aristas, la parte técnica, sí. Pero como volvemos al tema de que también hay percepciones. Yo quisiera que Carlos Andino me pusiera la primera gráfica que le mandé, que es un post que yo tuve en la visita de World Justice Project. Ahí hice un Twitter que lo mandamos en el momento, y ella nos dijo que vienen en este preciso instante y mañana nosotros vamos a sacar el informe de todos los países del mundo. Hay un tema en el tema de Estado de Derecho en el mundo, Renato, cuando se lee ese informe, y es que hay países desarrollados que están bien en Estado de Derecho, pero no suben, sino que bajan y están siempre en verde. Pero lo que dijo ella, hay 5 países en el mundo que lograron subir sustancialmente, aunque salimos aplazados en ese, ellos nos dieron una felicitación, y mire lo que dice ahí. Déjame leerlo. Nos complace informar de que el número de países que más han mejorado están utilizando el índice del Estado de Derecho del Proyecto de Justicia Mundial para ayudar a orientar sus esfuerzos de reforma, y eso incluye a 2 de los países más importantes de este año, que son Honduras y Kenia. ¿Quién dijo esto? Elizabeth Anderson, directora ejecutiva del Proyecto de Justicia Mundial. Entonces, esa es una visión que ahí está y no lo puedo, pero es un tema donde aparecemos bajos porque venimos desde abajo, y lo que se logró subir en el año pasado fue poco, pero está demostrando un crecimiento que los demás países... Pero mira lo que dijo la embajadora estadounidense, ¿va? Sí, ha mejorado el país, pero poquito. Pero ese es en corrupción, este es en Estado de pero Derecho. para utilizar la línea de pensamiento de ella. Sí, lo que pasa es que ella quisiera
que nosotros hiciéramos lo que ellos dicen y entonces sí vamos a salir ya aprobados en todo. Entonces no, nosotros estamos trabajando de acuerdo a lo que nosotros y nuestros principios establecen y vamos a lograrlo. Mire, yo tengo una gran fe y soy una persona muy persistente en las cosas. Esto es un proceso. Usted me recalcó algo de que yo dije el año pasado, cuando tomamos posesión, que íbamos a estar. Sí, es cierto. Lo dije porque yo soy una persona muy positiva y creamos un plan en el cual, bueno, primero que Roberto dijo que fue cuando estuvo la Sisi el mayor crecimiento en la cuestión de corrupción, y no fue ahí. Los mayores niveles de comportamiento sobre la corrupción fue en el gobierno del presidente Zelaya. Miren las barras verdes, no fue cuando estuvo la Masi, que dice que ahí fue. No, miren, ahí están los tres. Ese es un punto. ¿Y por qué? Porque se mantenía todo un plan que se fue a presentar a la cuenta del milenio para mantener los indicadores. Pero lo que se discrepa contigo es que tú dijiste que fue en el gobierno de Mel que se logró el beneficio de la cuenta del milenio. Fue en el gobierno de Maduro. Ahora, quien ejecutó eso fueron los pero para seguir ejecutándolo, usted tiene que seguir cumpliendo lo mismo que él hizo. Está bien, está bien. Entonces, si usted no cumple con todo, el primer año se lo quitan. Entonces, el primer año se lo quitan. Usted tiene que continuar y eso es lo que hacen ellos, mantenerlo al tanto con la... Por eso le dieron a Pepe Lobo en el gobierno de él un umbral y se lo quitaron de nuevo por mal comportamiento. Bueno, pero ese es un punto. Lo otro es que esa siguiente gráfica, por favor, es que ustedes pueden ver ahí cuando esta es una... No tiene que ver nada con Honduras ni la mandó a hacer, la hizo Gallup para todos los países de Latinoamérica. Es una encuesta de percepción sobre la corrupción en los países. Cuando la presidenta Xiomara Castro entró al gobierno en enero del año pasado, nosotros teníamos el 47%. Mire que Honduras está en el centro de todos los países ahí, y la pregunta es porcentaje de personas que citan que la corrupción como principal problema del país. En aquel momento estaba en 47. Esta, ahí dice, es a finales de septiembre. ¿De qué año? De octubre, de ahorita. ¿De este año? Bajó a 27. Hemos bajado 20 puntos. ¿Es la percepción que hay internamente? Internamente, cuando le preguntan al pueblo, le preguntan a la gente, van y le dicen, mire, ¿cómo considera? Y como dijo Roberto, es multidimensional. Sí. Ahí ese es multidimensional porque abarca la corrupción de todos. La gente le pregunta en las municipalidades, como el Congreso y eso, y entonces sale ese es otro tipo de visión. Y no está hecha por el gobierno de Honduras ni está hecha por nada. Esa la bajamos de un informe que saca Sid Gallup periódicamente. Entonces, hay cierto tipo de diferencias en este tipo de cosas. Por eso yo le decía que ¿qué pasa? Que por eso nosotros como gobierno hemos ido allá para poder en conciencia qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Nosotros tenemos un plan de todas las instituciones, porque como dijo Santiago, ahí están todos los indicadores de educación, salud, política fiscal, con la parte monetaria, con la inflación, etcétera. Entonces, todo eso forma un plan de gobierno y tenemos que cumplirlo para poder mantenernos. Esa es la forma en que nosotros vamos a lograrlo. Es un proceso. ¿Por qué? Porque apenas vamos ahora, que costó tanto desmantelar todo lo que había y reorganizar el gobierno para poder empezar a ver efectos. Ahora bien, cuando hablan del comportamiento del Congreso, dentro de un año, cuando vean funcionando esa fiscalía, que posiblemente, si esa fiscalía hace todo lo que tiene que hacer, hasta la Masi puede ser innecesaria. ¿Por qué? Porque si sigue la persecución del delito como debe hacerse, como dijo usted hace un momento, el que nada debe, nada teme. Entonces nosotros vamos a ver cuáles son los resultados. Que la Sisi va a venir, nosotros seguimos empeñados y con toda la voluntad que tiene la presidenta de traerla. Y
para tomarse la molestia de haber ido a hablar directamente con el secretario general en septiembre, es porque la intención está y lo vamos a lograr. Ya estamos, ya es la tercera misión de evaluación de los requisitos que se están pidiendo. Pero mire, Marcio, a mí algunas cosas que me preocupan son esas interpretaciones. Yo creo que hay algunas interpretaciones bien forzadas del Congreso. Hay unas interpretaciones bien forzadas que dan pie para decir si eso es legal o ilegal. Y no necesariamente porque defiendes a uno y al otro. A mí es lo que me preocupa, esas interpretaciones bien forzadas, casi riñendo con el espíritu de la ley. Y ahí es donde debemos tener cuidado. Mira lo que está diciendo Tomé y la Comisión Permanente, de lo que significa subsiguiente, que ya lo sabemos lo que significa. Pero hay una interpretación en ese tiempo del Congreso de que subsiguiente debería interpretarse como siguiente. A mí es lo que me preocupa y es donde deben reunirse para no estar forzando interpretaciones que como percepción o como realidad la gente puede decir, no, están violando la ley. Hay que tener mucho cuidado, mucha prudencia. Yo lo que te digo es que el otro año, en este mes, yo quiero a Marcio Sierra aquí diciéndome, Renato, lo logramos, y me sentiré complacido como hondureño. Vamos a la pausa, venimos ya con los comentarios finales. Damos lectura a más de sus mensajes. Buenos días. Con esta corrupción jamás lograremos entrar a la cuenta del milenio. Esta reprobación pertenece al primer año de administración de la presidenta Xiomara Castro, quien asumió el cargo el pasado 27 de enero del 2022. David Lanza comparte, a Libre le falta muchísima humildad y respeto a quienes no son de su partido, que somos la inmensa mayoría. Nunca hay autocrítica, nunca un mi culpa, y eso hace que la población los catalogue como corruptos al mismo nivel que los demás gobiernos. Es tan difícil ser humildes, comparte el televidente David Lanza. Continúe usted compartiendo su opinión a través de redes sociales. Mi estimado don Javier García Mejía, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Y, Marcio, espero que en noviembre del otro año estemos aquí, todos felices, porque sacamos beneficios con la cuenta del milenio, y no por el piso que recibamos, sino porque el Estado de Honduras se va transformando en los puntos débiles que tanto cuestionamos. Por devolverle la dignidad al pueblo hondureño. Claro, Renato. así es. Aunque si lo logramos, muchos se van a molestar. Ah, bueno, pero esa es la política. Así es la política, así es la democracia. Sí, a todos muchas gracias, buenos días. Bueno.